Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de poder compartir una clase nueva con ustedes. Nuestra clase de historia del día de hoy es el esclavismo y el feudalismo en el Viejo Mundo. Vamos a comenzar el tema con una introducción para poder adentrarnos de manera precisa a este tema tan interesante. Pero les digo que al final de la clase les voy a dejar un quiz. Pero no se preocupen, el quiz no es una tarea aburrida, no es algo que lo tenga que ver como una obligación mala. No, el quiz es una manera de aprender, de poner a prueba nuestros conocimientos de una manera muy divertida. Ahora sí, sigamos con la introducción. El esclavismo y el feudalismo representan dos sistemas socioeconómicos fundamentales que han moldeado la historia del Viejo Mundo, abarcando periodos significativos de la antigua sociedad y la Edad Media. El esclavismo, caracterizado por la posesión y explotación de individuos como propiedad, predominó en civilizaciones antiguas como la romana y la griega. Por otro lado, el feudalismo, surgido en la Europa medieval, se basaba en una estructura jerárquica de tierras y servicios donde los señores feudales gobernaban sus siervos y a sus campesinos. Ambos sistemas influyeron en la evolución social y económica, dejando un impacto duradero en las configuraciones de la sociedad del Viejo Mundo. Entonces nos dice que el esclavismo y el feudalismo son dos sistemas sociales y económicos importantes, muy importantes, que definieron mucho, definieron una gran parte de la historia del Viejo Mundo. El esclavismo tuvo su auge en civilizaciones como la romana y la griega, implicaba una posesión y explotación de personas como propiedad. Por otro lado, el feudalismo que surgió en Europa medieval se basaba en una jerarquía de tierras y servicios, donde los señores feudales tenían control sobre sus siervos y sobre sus campesinos. Ambos sistemas dejaron una marca duradera en la estructura social y económica de sus respectivas épocas. Con respecto al esclavismo, vamos a hablar del esclavismo a profundidad para que lo podamos entender de una mejor manera. Con respecto al esclavismo, es un sistema socioeconómico en el cual las personas son consideradas propiedad, siendo compradas y vendidas las personas. Son compradas y vendidas. Estas personas llamadas esclavos trabajan bajo el control y la explotación de sus dueños, quienes tienen el poder absoluto sobre ellos, como si ellos fueran unas mascotas. Este sistema fue predominante en civilizaciones antiguas, donde los esclavos desempeñaban diversas funciones, desde trabajadores agrícolas hasta sirvientes domésticos. Ahora les voy a presentar un video muy interesante sobre el esclavismo. Vamos a ver qué nos tiene preparado. La trata de personas con fines de trabajo forzoso, esclavitud o servidumbre se presenta muchas veces debido a las condiciones socioeconómicas de las víctimas. Los tratantes engañan a las víctimas ofreciéndoles un supuesto trabajo. Sin embargo, son obligadas a realizar actividades que superan su capacidad física, que no están acorde a su edad, en extensos horarios, sin la adecuada alimentación y sin ningún tipo de seguridad ni derechos laborales, poniendo en riesgo sus vidas, su salud y su integridad. Miles de personas son presionadas, obligadas, amenazadas y restringidas de su libertad para realizar algún tipo de actividad a cambio de alimento, techo, injustas cantidades de dinero u otros. Todo trabajo debe dignificar al ser humano, brindar un ingreso justo, seguridad social, protección, libertad e igualdad. La vida no es una mercancía, se trata de personas. Muy bonita la reflexión. La vida no se trata de mercancía, se trata de personas. Me gustaría que ustedes al final de la clase me dieran algún resumen o su criterio personal sobre este video. Ahora sigamos con nuestra clase. A profundidad vamos a hablar sobre el esclavismo en Grecia y Roma. En la antigua Grecia, el esclavismo era una parte integral de la sociedad. Los esclavos eran obtenidos a través de conquistas militares o comercio.
Desempeñaban roles muy variados, desde trabajadores agrícolas hasta sirvientes domésticos. Aunque algunos esclavos tenían ciertos derechos, su estatus estaba claramente definido. En la antigua Roma, el esclavismo también fue esencial para la economía y la vida cotidiana. Los esclavos realizaban tareas laborales en diversas áreas, desde la agricultura hasta la construcción y servicio doméstico. La sociedad romana dependía en gran medida del trabajo del esclavo, y la posesión de esclavos era un símbolo de estatus. Aunque algunos esclavos podían ganar su libertad, el sistema en su conjunto perpetuaba la desigualdad y la explotación laboral. Todo esto va de la mano con el feudalismo. Me pregunto si ustedes saben qué es el feudalismo. Pues yo les voy a explicar qué es el feudalismo. El feudalismo fue un sistema socioeconómico que predominó en Europa medieval. Se caracterizaba por una estructura jerárquica donde los terratenientes eran conocidos como señores feudales, poseían grandes extensiones de tierra. Estos señores otorgaban parcelas de tierra llamadas feudos a vasallos a cambio de lealtad y servicios militares. Este sistema se mantuvo durante gran parte de la guerra, donde era la Edad Media, aunque comenzó a desmoronarse gradualmente con el tiempo debido a factores incluyendo cambios económicos y cambios sociales. Ahora veremos las características del feudalismo. Las características del feudalismo se basaban se centraban especialmente en agricultura y economía, como relaciones de lealtad y servicio entre señores y feudales y vasallos, establecidas mediante juramentos de lealtad y fidelidad. Los vasallos proporcionaban servicios militares y asesoramiento al señor feudal, y su economía se basaba en la agricultura y la producción local. La estructura feudal estaba basada en tres grupos sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. Aquí podemos ver que está la nobleza, el clero y el campesinado. Pueden ver las imágenes representativas. Vamos a explicarlo más a profundidad. La nobleza y el clero eran los privilegiados, y los no privilegiados pues eran los campesinos. Los nobles eran grandes propietarios de tierras, y los caballeros se encargaban de luchar y defender a la población en caso de guerra y ejercían el poder sobre ésta, mientras que el clero son los que rezan. Los oradores eran los obispos, los monjes y los sacerdotes. Los miembros de este testamento se dedicaban a la oración y a rogar por Dios. Los campesinos eran los que trabajaban, eran los villanos, que solían ser hombres y mujeres libres, los siervos, que carecían de libertad. Para ellos, su alimentación era escasa y sus viviendas eran rudimentarias e insalubres. Ahora, como un tema que va de la mano, tenemos las formas de producción en la América precolombina. Muy interesante este tema. Vamos a ver qué nos trae en la América precolombina. En la América precolombina, diversas civilizaciones emplearon formas de producción adaptadas a sus entornos. La agrícola fue el origen y la base de la economía. La América precolombina representaba en una actividad sagrada y no tenía finalidad comercial, sino para la subsistencia, y dependiente de sus dioses, que eran responsables de los fenómenos climáticos y las cosechas. Respecto con la minería, el oro era propiedad de los dioses y de uso ceremonial, no un medio para el intercambio comercial, ni tenía valor monetario, y su manufactura se caracterizaba por la producción masiva y estandarizada de piezas gracias al uso de moldes. Usaban glifos y símbolos que se pintaban en las tumbas sobre piedra. El mercantilismo tenía como objetivo el enriquecimiento de la nación y se basaba en en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata, y el impulso del comercio exterior. Ahora vamos a hablar de la burguesía en el contexto histórico.
Representa la clase social formada por comerciantes y propietarios en negocios, que surgieron principalmente durante el desarrollo económico y comercial de la Edad Media. Estos individuos desempeñaron un papel clave en el surgimiento del capitalismo al buscar beneficios a través de la actividad comercial y la inversión. Por otro lado, los gremios eran asociaciones de artesanos y comerciantes que buscaban proteger sus intereses y establecer estándares de calidad en la producción de bienes y servicios. Los gremios regulaban el aprendizaje y la práctica de un oficio en específico, controlando el acceso a la profesión y asegurando la calidad del trabajo. Ambas fuerzas, la burguesía y los gremios, desempeñaron papeles cruciales muy importantes en la transformación económica y social durante la transición de la Edad Media del Renacimiento. La burguesía y los gremios establecían algunas normas o estatus para regular el oficio. Los gremios también establecían varias categorías de artesanos. Las categorías eran el aprendiz, el oficial y el maestro artesano. El aprendiz empezaba de niño a aprender el oficio en un taller, el maestro se hacía cargo de él, lo alojaba en su casa, lo alimentaba y lo formaba, pero no le pagaba un sueldo. El oficial, pasada la etapa del aprendizaje, cuando ya se denominaba el oficio, ahí ya podía cobrar un sueldo. El maestro artesano era el único que tenía un taller propio. Para hacerlo debería superar un examen y realizar una obra maestra. Los maestros controlaban los gremios y se convirtieron en personas muy influyentes y poderosas. Por último, veremos el comercio triangular. Es una palabra muy novedosa, el comercio triangular. ¿Qué nos tendrá el comercio triangular? El comercio triangular entre los siglos XVI y XIX implicó la exportación de productos a Europa y África, la trata de esclavos a América y la exportación de bienes coloniales de vuelta a Europa. Un sistema complejo que dejó un impacto económico, pero también está marcado por la triste historia de la esclavitud. Como les mencioné al principio, les dejé un quiz para que pongamos a prueba nuestro conocimiento y la atención que tuvimos en la clase del día de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado y muchas gracias por todo su tiempo.